Bueno, acá continuamos. Traje otros mails que me han enviado. Me piden que les resuma mi libro, La religión prohibida, que está dentro del libro que hablábamos la vez anterior, La gnosis prohibida. Ahí está, la religión prohibida y todo el resto, explicando eso. Es enorme, es un tema gigantesco, porque es una religión que siempre ha sido prohibida y nadie la conoce. La gente cree, le presentan distintas religiones. Mira, ¿qué te parece? Vos que sos católico, ¿no te querés convertir a los testigos de Jehová? O a los evangelistas que no tienen imágenes en el templo. Y uno dice, bueno, voy a ir a ver qué pasa. Y cree que está yendo a otro lado. Y no está yendo a ningún otro lado, está yendo al mismo lado. Está girando en círculos. Está cayendo en una trampa que hay preparada para él y para los miles de millones de incautos que hay en el mundo, incluyendo a los ateos también. Siempre que le hablen a uno de una religión, tiene que tener clara una cosa. ¿En qué Dios crees vos? ¿En el Dios creador? ¿En el Dios creador de todo este universo detestable, impuro? ¿O crees en otro Dios que sea más perfecto que este? Este es un Dios que no puede hacer dos orejas iguales en un mismo ser humano. Hace una más alta que la otra, no puede. No puede hacer dos cosas iguales, trata, se esmera. Pero es un constructor, un creador inepto, copia, hace plagios. Por eso nosotros, los seres humanos, que tenemos mucho de él, a imagen y semejanza, nos copiamos entre nosotros. Miren el mundo animal, también el mundo humano, se matan entre ellos, se comen entre ellos, todos los animales. Está el que arranca el pasto y destruye la vida vegetal, después se lo comen a él y otro se lo come a él, después mueren, se lo comen los gusanos. ¿Quién inventó este sistema? A esto lo llaman armonía, equilibrio perfecto, pero eso es una burla. Esto es un desastre, lo que inventaron. Y el que lo inventó debe ser un desastre, no puede ser un Dios muy elevado. Entonces los antiguos gnósticos dijeron, es verdad que hay un Dios que creó esto, pero es un Dios inferior que se equivoca continuamente, crea un universo, lo desarrolla, no le gusta, no es perfecto, nunca va a ser nada perfecto, porque él no es perfecto. Entonces destruye, después del Big Bang y de unos miles de millones de años, que son un abrir y cerrar de ojos para Brahma, dicen en la India. Después de miles de millones de años, lo anula de nuevo, lo lleva para atrás y vuelve a un punto, porque no puede. Y empieza de nuevo con algo que sea en pequeño distinto, en pequeña cosa, y tampoco va a estar conforme, porque él no sirve. Por eso no le salen bien las cosas. Pero insiste y sigue insistiendo. No debemos caer en las trampas. ¿Qué? ¿Él lo hizo al hombre? ¿Él lo creó al hombre? Dicen los sumerios, lo copiaron los babilonios de los sumerios, los judíos copiaron el Génesis babilonio. Y ahí está, de barro, y con un soplo le hizo el alma. Eso es el hombre. Un cuerpo y un alma, creados, mortales. No, eso no es el hombre. Eso es un animal, el animal hombre, el pasú. Eso es cuerpo y alma. No, hay otra cosa en el hombre, que no la creó Jehová, que no la creó el Dios creador. Esa otra cosa proviene de otro mundo, de un mundo perfecto, un mundo que no tiene origen y no tiene fin. El mundo verdadero, el mundo eterno, el mundo de fuego eterno. Ese mundo, de ahí vienen los espíritus. Y los espíritus están atrapados en esta creación impura. Y los espíritus vienen y son enviados también para liberar a los espíritus atrapados en el alma y en el cuerpo del hombre. El Dios creador de todo esto, de este sistema, que es demoníaco, satánico, según lo vemos cuando empezamos a ver lo que es la realidad, es totalmente impura, horrible. Este es el infierno. El infierno no está después de muerto, el infierno está acá. Esto es el infierno, este es el castigo. ¿Quién es el castigado? El espíritu. El espíritu es el prisionero, la parte eterna increada, que está dentro del alma, está encadenado al alma. Y eso es lo que le da fuerza a un hombre. Si no, seríamos como los monos, como los perros, como los gatos seríamos. Ya fuimos así durante millones de años. No sirve,
porque no lo adoramos a nuestro Creador. El Creador necesita que, como todo artista, como todo arquitecto, necesita ser admirado. Y bueno, es admirado, pero no por los animales, por los átomos, no, dice que le cantan los mitos de distintas religiones, que todo ser vivo, todo átomo en el universo le canta a su Creador. Hay una parte eterna en el hombre. Esa es la parte que hay que liberar y permitir que se vaya al mundo eterno y verdadero de donde proviene, o que por el contrario se quede aquí y que ayude a liberar a los demás espíritus cautivos. Esa es la gnosis eterna, la gnosis de siempre, la gnosis que apareció con el Big Bang, cuando se hizo necesario venir a liberar las partículas eternas que estaban aprisionadas en un mundo demoníaco. Eso es la gnosis, que es eterna, y vino a ayudarnos después de la creación de este mundo, porque es necesaria. Ahora, ¿quién puede acceder a esa gnosis? Está totalmente prohibida. Antiguamente los quemaban a todos, trataban de disfrazarse de cristianos, de judíos, la gnosis hebrea, la gnosis cristiana primera de los primeros siglos del cristianismo. La gnosis es una sola, es eterna, y es la verdadera. No está mezclada con judaísmo, ni con cristianismo, ni con islam. Son otras gnosis, pero están con la impureza. La gnosis verdadera, apareció por primera vez aquí en nuestro mundo ahora, hace unos pocos años. Existió siempre, pero no se podía ver, no estaba escrita en libros. Después del año 45 apareció. Apareció por un hombre, un genio, un hombre que era un superhombre, no era un hombre común y corriente. Luis Felipe Moyano. Él nos dio los libros, que una vez que se leen los libros de él, no necesita uno, no tiene ganas de leer otro libro. Ahí están los libros. Escribió muchos libros, pero estos son la clave. Él dijo, escribí varios libros, pero acá es donde logré bajar, decía él entre comillas, logré acceder a la gnosis, logré bajar la gnosis del otro mundo. El primero, El misterio de Belicena Vilca, es la novela que en realidad no es un cuento, es un informe que despierta a los hombres dormidos. Y la continuación, los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, es para transmutar al hombre que ha despertado. Ahí está todo. ¿Qué otra cosa se puede necesitar? Despertar y transmutarse. ¿En qué? En materia eterna, en Vajra, la materia imperecedera, la materia del espíritu, que no puede ser destruido. Si nosotros amenazamos a alguien que nos vamos a matar, hay miedo en la persona. ¿Quién teme? El animal, el cuerpo y el alma temen. El Dios creador, Jehová es el último de los nombres con que él se ha autodenominado, el Dios creador, ha hecho al hombre, ha creado un cuerpo y un alma. El cuerpo con el barro y el alma con su soplo. ¿Por qué tiene miedo el alma? Porque sabe que puede morir, porque no es eterna. ¿Por qué la Biblia no habla del espíritu? Porque no lo hizo Jehová. ¿Cómo va a hablar de algo que está fuera del sistema? Ya dijimos los otros días, lo que no está en este sistema hay que eliminarlo, infiltrarlo o prohibirlo. El peronismo, por ejemplo, de Argentina, el fenómeno nacional justicialista, no lo podían destruir. ¿Qué hicieron? Lo infiltraron. Tiene una infiltración marxista y una infiltración liberal. Está en historia, está en los diarios. Se vivió eso. Para destruir una cosa, si no se la puede destruir directamente, como decía Stalin, si no puedes destruir a tu enemigo, si no puedes estrangular a tu enemigo, abrázalo. Hay formas de infiltrarse abrazando una idea y destruyéndola. Pero lo que es eterno no puede ser destruido. Pregúntenle, díganle, amenacen a un guerrero del espíritu, a un verdadero soldado del verdadero mundo eterno. Díganle, te vamos a matar. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la reacción? Lo primero, reírse a carcajadas. Si el espíritu no puede morir, la que teme es el alma. Esa es la gnosis. Entonces, volvemos a lo que te decía antes. Cuando alguien me dice una religión, ¿qué te parece esta otra? Vamos acá, vamos allá.
El Dalai Lama dijo que tiene que haber un supermercado de religiones para poder elegir libremente. Él está feliz con esas paparruchadas. Son todas la misma cosa. ¿Qué otra religión vamos a ir? Entonces uno le pregunta a la persona, escúchame, ¿en qué Dios creen ustedes? ¿En el Dios creador? Claro, en el Dios creador. No, entonces son todas lo mismo. Todas creen en el creador del mundo. Un ser deficiente ha hecho un mundo deficiente para castigarnos, ¿eh? No solo el espíritu sufre, el cuerpo, el alma, es todo horrible. Nadie se salva de esto. La gente cree que busca la felicidad, un momento de placer, no sirve. Además, todo se va a perder, porque Dios goza con el sufrimiento de los hombres, con el llanto, con los gritos, goza con esas emanaciones. Él quiere que cumplan su ley y a golpes trata de enseñarle al cuerpo y al alma a que se arrodillen ante él y lo admiren y lo adoren y que le digan 500 veces, sos el único Dios. Él sabe que no, él sabe. Por eso lo repite, yo, Jehová, soy tu único Dios. Por eso necesita repetir a cada rato. ¿Por qué? Porque sabe que hay otro, pero ese es superior a él, es el verdadero. Él trata de copiar lo que es el otro, no puede, este es un mundo impuro, la materia, él lo quiere hacer de materia. ¿Cómo vamos a fabricar con barro cosas que vienen del mundo eterno, que es fuego puro? Jehová se quemaría en ese mundo, Jehová está en una burbuja. El universo es finito, decía Einstein. Él sabía cómo era Jehová. Él sabía mucho de teología, como Newton. No lo decía, lo aplicaba en su pensamiento, en sus descubrimientos, en sus investigaciones. La que teme es el alma. El alma sabe que va a morir. Ahí está la prueba. El espíritu no muere. El espíritu se ríe ante la muerte. Sabe que no existe. No le tiene miedo ni al pralaya, como dicen en India, cuando el Dios creador decide destruir el universo que ha creado. No le importa. Si él se salva, mueren todos los otros. Mueren los esclavos de Dios. Los sinarcas, la sinarquía, la fraternidad blanca, los espíritus que colaboran. En la Biblia, cuando Dios dice, hagamos la luz, ¿cómo hagamos? Si es uno. No es uno, son varios. Es Él y los devas constructores, los espíritus que lo ayudan. Él solo no lo puede hacer. Él puede diagramar, puede crear la materia, pero el ordenamiento tiene un montón de espíritus. En el principio dioses crearon. Bereshit bara Elohim, dice la Biblia. Ahí está. Y cómo, bueno, los judíos están bárbaros con su Biblia. Está todo a favor de los judíos en la Biblia. Le ha entregado todas las naciones del mundo en el futuro. Si lo adoran, si respetan su ley. Lo raro es que hay otras personas, otras religiones que no están hechas por judíos y adoran a ese mismo Dios. Es extraño, la gente lee poco, toma decisiones apresuradas, no solo con el voto en el cuarto oscuro, que vota según la cara del candidato, en religiones también. Uno de los religiosos, cuando yo le pregunté, ¿a qué Dios adoran ustedes? Eran budistas. No tenemos Dios. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué hacen ustedes con el yo? ¿Lo fortalecen? ¿Lo agrandan? ¿O lo anulan? Y él me dijo, hay que anularlo. Claro, para volver al Dios creador, para fundirse con el todo, para fundirse con el Dios que lo creó. Mire, qué cosa inferior para un espíritu. Un espíritu no se entrega en eso. Eso no es la voz de un espíritu. Al yo, que llegado a cierto punto de agrandamiento, se transforma en el yo del espíritu. Hay muchos yoes en el hombre común, es un desastre. Parece un circo la mente de un hombre común. Un día es una cosa, otro día es otra, un rato dice una cosa, el otro día cambió. Pero cuando aparece el yo del espíritu, cuando aparece el efecto de estos libros, ahí es otra cosa. Eso ya ha sufrido una expansión. El espíritu se está desencadenando, se está liberando. Una vez le preguntaron a Luis Felipe Moyano, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué dice el libro que hay que hacer? No hay que hacer nada. Leer. Porque gnosis significa conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? ¿Cualquiera? ¿De un diario, de un libro, de una enciclopedia? No. Un libro que cuando la persona lo lee, sufre un shock.
ha encontrado lo que siempre buscó y no sabía qué era lo que buscaba. Y dice, acá está lo que he buscado. Eso me lo dicen 20 veces por día en los mails que me envían. Gente que ha leído a Luis Felipe Moyano. Con solo leer los libros, la persona despierta y se transmuta. Miren qué bárbaro, ¿eh? Los judíos tienen sus libros perfectos, para desarrollarse al máximo como judíos. Por eso ellos dicen Torah y Misbot. O sea, la primera parte de la Biblia, el Pentateuco de los cristianos, los 5 primeros libros de Moisés, y después Misbot, la práctica de los mandatos de la ley de Moisés. Bueno, y Felipe le dijeron, hay una práctica también, porque con solo leer ya está, la persona despierta y se transmutan hasta las células. Uno nota los cambios físicos también, el alma totalmente, el alma queda bajo el poder del espíritu, deja de ser una cosa espantosa a favor del Dios creador. Sí, dice, estos se benefician mucho, miembros de las Fuerzas Armadas, y si han estado en la guerra mejor. Eso es algo muy importante. Quiero ser prudente en este tema, pero hay grupos en las Fuerzas Armadas de varios países de Latinoamérica que en forma secreta, discreta, están estudiando a fondo, con gran profundidad, los libros de Luis Felipe Moyano y se están beneficiando más que una persona común que le cuesta más tiempo. Un guerrero enseguida se transmuta, uno lo ve porque cambia en pocos meses. La persona común, algunos demoran más, otros menos. Pero hay personas que los libros de Luis Felipe Moyano y algunos míos les provocan horror, porque es puro alma. Es muy común eso también. Si es un alma pura, el espíritu está totalmente dormido ahí. No sirve, y bueno, lo deja, no cambia, no se libera, no se transmuta. Que siga así. Pero hay gente que busca, hay gente que no descansa, hay gente que está desesperada buscando una verdad, algo que le dé sentido a su existencia. Y cuando lee los libros de Luis Felipe Moyano le pasa algo que no le pasa cuando se hace testigo de Jehová o judío reformista o budista. Encuentra algo que es distinto a todo lo otro, a todo lo que ha buscado y encontrado en su vida. Miren qué lástima, me viene a la mente el ejemplo de San Agustín. Muchos años, creo que 9 años, estudiando los libros del gran gnóstico Mani, el creador del maniqueísmo, que es bastante parecido a la gnosis eterna, tiene defectos, tiene contaminaciones de otras religiones, de persa y religiones de los países que él nació y vivió y predicó. Pero Mani tiene 2 dioses también, entonces todos dicen es dualista. Bueno, pero uno es verdadero y el otro es falso. Según lo que he escrito en la religión prohibida, uno puede ser eliminado. Miren qué bárbaro, ¿eh? Nietzsche decía Dios ha muerto. No, Dios no murió. Dios existe, sí. Dios no existe, no. Lo que dice el ateo, no existe Dios, sí existe, pero puede ser eliminado por el hombre. Eso es lo que a nadie se le había ocurrido, eso es de la gnosis. El hombre lo puede eliminar. Eso es uno de los pensamientos más impresionantes que hay en la gnosis eterna de la que estamos hablando. Ahora, cuando dicen Mani es dualista, yo estaba hablando con un teólogo en el interior del país, de Argentina, y me dice, ustedes son dualistas, para ustedes todo es dual. No, le digo, dual en el sentido de que hay 2 dioses, pero uno es mal llamado Dios, uno es Satanás, y el otro no. Además no es la gnosis, el dualismo maniqueo, que los 2 tienen el mismo poder, no. Lo están dejando actuar a este otro, al falso Dios, pero el otro es sumamente poderoso. No es que esté todo igual uno al otro. Se engañan. Hay dualidad, en un sentido superficial. Cuando uno profundiza, no, es Dios y el diablo. Para colmo, llamamos Dios al diablo, y al diablo lo llamamos Dios. Es terrorífico. Al Dios verdadero se le dice diablo en la religión católica. Lo visten de rojo, fuego. Los curas cuando yo era chico me decían, cuando te mueras va a ir al infierno. Y yo le decía, ¿cómo es el infierno? Te va a quemar vivo durante toda la eternidad. Y ahora de grande digo, si yo quiero ir al infierno. Sí, están describiendo al mundo verdadero.
de fuego puro. Se queman los cuerpos, se quema el alma en el infierno, pero el espíritu se libera. Si el espíritu es fuego puro. Esto es lo que hay que profundizar, hay que estudiar antes de leer una religión, la otra. Antes pasaban del espiritismo al cristianismo, después entraban en sectas raras. No existen muchas religiones. Hay una, la religión de Satanás. Y la otra es la religión del Dios verdadero, de un Dios que no podemos conocer. Es incognoscible. El Dios verdadero no lo podemos conocer. Es imposible, en el estado que tenemos actual, con un cuerpo y un alma molestándolo al espíritu. Después, si se da la liberación del espíritu, sí, ahí vuelve al lugar que le corresponde. Esto más o menos sería un pequeño resumen de lo que me han preguntado. Si Dios puede morir, me habían preguntado, si todo es dual en el mundo, si yo quiero ir al infierno cuando me muera, me preguntaron también si es normal tener miedo a la muerte. Hemos hecho un repaso muy resumido, muy superficial, de lo que es la gnosis, que Luis Felipe Moyano trajo a este mundo en estado puro, que nunca había aparecido en la historia de la humanidad. Aparecieron muchas gnosis, incluso aparecieron gnosis que no son gnosis. Ustedes hay que aprender a distinguir cuándo una gnosis es gnosis y cuándo es un invento, una infiltración, una trampa. Primero pregunten, ¿quién es el Dios? ¿Ustedes son gnósticos? Sí. ¿Cuál es el Dios de ustedes? Yahvé. No, entonces no son gnósticos. El gnóstico habla de un Dios que es superior 1000 veces a Jehová, a Yahvé, al Dios creador. Es imposible. No son gnósticos. ¿Qué opinan del espíritu? ¿Quieren la salvación del alma? Sí. No, entonces no. El alma no sirve para nada. El alma es creada. El alma muere. El cuerpo muere con cada encarnación. El alma muere al final. Cuando ya Jehová no la necesita, cuando destruye el universo, destruye todo. El espíritu se libera. Cuando Jehová destruye el universo, cuando vuelva todo al Big Bang de nuevo, al punto único inicial, que está demostrado por la física, son las hipótesis de las cuales no pueden salir, porque se confirman en cada experimento, ahí es cuando el espíritu que no se ha liberado antes se libera al final. Pero los gnósticos no quieren esperar el fin del universo creado por el Dios creador. El gnóstico quería liberarse ya, porque él, al estar despierto o semidespierto, sabe lo que es el sufrimiento del espíritu encadenado. La experiencia más grande que puede tener una persona que está buscando un cambio real y no caer en una trampa, como San Agustín, que estuvo años leyendo a Mani, quería conocerlo a Mani, le dijeron va a venir Mani, no esperó, se hizo católico. Ahí se pasó a la religión del Dios creador, se perdió lo que lo hubiera liberado, lo que hubiera liberado su espíritu. Él creyó que hizo una gran conversión, no convirtió nada, perdió la oportunidad. Estuvo a punto de conocerlo a Mani, que no era necesario. Con leer los libros de Mani ya se hubiera liberado una persona como él. No, fracasó, esclavizó su espíritu para siempre en esa vida, perdió la oportunidad. Eso me hacía acordar cuando las personas cambian de religiones, es lo mismo, no salen de lo mismo. La experiencia más profunda que puede tener un hombre que ha sido un buscador, no alguien que pierde el tiempo con el sexo, el fútbol, las pavadas, alguien que profundiza y que busca la raíz de las cosas y de la realidad. Ahí les recomiendo los libros que le han cambiado la vida a miles de personas. ¿Por qué lo están traduciendo al ruso ahora? ¿Por qué al inglés? ¿Por qué hay grupos de estudio de Luis Felipe Moyano en todo el mundo? ¿Por qué el éxito mundial? ¿Por qué lo están leyendo los prorrusos de Donetsk? Una chica que trabaja en una fábrica de tanques, una chica de 21 años, tradujo parte al ruso. ¿Por qué? Porque son buscadores, porque son gente que ha encontrado ahí lo que siempre buscó y quiere que el pueblo ruso lo encuentre. Yo quisiera que lo encuentre el pueblo ucraniano también, para que salga de la profunda confusión teológica y política e ideológica que está teniendo en este momento. Tanto Svoboda como sector derecho, ¿no? Esto es un mensaje al margen de todo lo que me recordé. Lean eso y después me cuentan los cambios que van a tener. No es un libro más. Hay gente que ha leído una biblioteca entera. Monseñor Laguna decía, leí las confesiones de San Agustín 30 veces. Pérdida de tiempo. ¿Qué hizo? Ya el alma. Tenía algunas impurezas el alma. Bueno, morirá y cuando viene reencarnará y será más puro. Está hablando de perfeccionar el alma. No sirve.
El espíritu debe ser liberado. No hay que pensar en perfeccionar el alma, en ser mejores servidores del Dios creador. No, hay que ser enemigo del Dios creador. Hay que luchar en el otro bando, en el bando del espíritu, en el bando de los guerreros eternos del incognoscible. Sin miedo, no es para cualquiera. Muchos se horrorizan y no pueden tocar los libros, pero otros encuentran allí la única salida que hay a lo que han buscado durante toda su existencia. Bueno, he contado mi experiencia. Seguimos otro día con los mails que ustedes amablemente me van enviando. Espero haber respondido con claridad lo que ustedes querían conocer. Gracias.